pueblo cubano tiene conocimiento de qué son los derechos humanos? De manera general, la dictadura que nosotros padecemos se ha encargado de poner el énfasis en la manipulación de todo lo que tenga que ver con ideas, con información. Todo ello lo manipulan a su conveniencia y antojo. El tema de los derechos humanos, el régimen lo enfoca en dirección a que Cuba es un ejemplo en la observancia y respeto a los derechos humanos, porque entonces todos los niños tienen escuela y los enfermos tienen médicos, etc. Entonces a eso limitan ellos el sentido, el concepto de los derechos humanos. Pero no hay difusión de la Declaración Universal, porque sus 30 artículos van mucho más allá que el tema de la asistencia médica y de la enseñanza. Entonces, esos otros aspectos de la declaración, ellos lo obvian. En nuestro país no se da a conocer ese tema en las escuelas, ni por los medios, por ninguna parte. Yo tengo conocimiento de que en otros países la Declaración de los Derechos Humanos es una asignatura desde los primeros años escolares. A los niños se les empieza a enseñar desde sus primeros años todo lo articulado de la Declaración de los Derechos Humanos. En nuestro país es tabú porque al régimen no le conviene que se conozca, que el pueblo tenga conocimiento de eso. Entonces ese tema ni se menciona en Cuba. Y cuando ellos lo mencionan de una manera hipócrita y ladina, lo hacen en dirección a decir que en Cuba sí se respetan los derechos humanos. Cuba prácticamente es un ejemplo en esa materia. Y de hecho, tanto es así, y lo hacen creer a los que quieren creer, que Cuba ocupa paradójicamente un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es algo así como poner al lobo a pastorear las ovejas o entregarle la llave al ladrón. ¿De qué forma ha afectado al cubano y al pueblo cubano en sentido general el no conocimiento de los derechos humanos? Bueno, la afectación que tiene es que las personas pues consideran que solamente abordar ese asunto ya tiene una connotación, como le dicen ellos en el término que ellos le dan a la palabra, contrarrevolucionaria. Y eso lesiona la cultura que nuestro pueblo tiene en materia de derechos. Nuestro pueblo no sabe los derechos que tiene. Y como no lo sabe, pues no tiene ni la más remota idea de que los debe reclamar o que los debe ejercer sin pedir permiso. Porque los derechos ni se toman, ni se conquistan, ni se mendigan. Los derechos se ejercen porque nacen con el ser humano. Son derechos naturales. Y el ser humano no tiene que conquistarlo porque ya lo tiene desde que nace. Lo único que hace falta es que se ejerza, que la gente tome conciencia de que los derechos se ejercen sin pedir permiso. ¿Por qué hoy los jóvenes no se interesan, no se involucran en esta materia de querer conocer sus derechos? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Desde mi punto de vista, nuestras actuales generaciones de jóvenes y los que ya incluso ni siquiera son tan jóvenes, pero que han nacido ya bajo este proceso, pues estas nuevas generaciones tienen una inclinación nihilista. Prácticamente no les interesa nada, lo único que les interesa es cómo resolver el día a día, cómo poder comprar un pan en la cola de la panadería, cómo acceder a las necesidades básicas, las necesidades más elementales. Y sobre todo el mayor interés de nuestra juventud es irse del país, es lo único que les interesa, considerando que no hay ninguna esperanza de mejorar la calidad de vida en nuestro país, no hay ninguna esperanza de tener un proyecto de vida, pues la juventud en lo que se enfoca es en buscar la manera de irse del país. Eso es lo que tiene la juventud en mente y no reclamar, o en este caso, desde mi punto de vista mío, de no ejercer los derechos humanos, porque es un tema conflictivo que la dictadura hace mucho hincapié en reprimir todo lo que tenga que ver con el ejercicio de los derechos humanos. Y entonces la gente dice, no, aquí no hay que buscarse problema, aquí lo que hay que irse de este país, es la única salida. Yo recogiendo opiniones en las calles a jóvenes, personas mayores y demás, he visto en su rostro un asombro, y no es un asombro de desconocimiento, sino de cierto temor. ¿Por qué decir derechos humanos en Cuba es sinónimo de temor? Porque precisamente las personas que nos identificamos o que estamos relacionados a ese tema
que seríamos activistas pro derechos humanos, pues somos satanizados por el régimen y somos convertidos en enemigos del pueblo, somos convertidos en agentes del imperialismo. Y entonces eso pues es muy negativo para las personas, porque en nuestro país lo que más teme la gente es a una sílaba compuesta por dos palabras: buscarse problemas. ¿Qué es buscarse problemas? Es algo ambiguo, es algo sutil, es algo un poco etéreo, algo que no es posible enmarcarlo en una idea fija y concreta. Buscarse problemas tiene una connotación más, digamos, más nebulosa, y la gente le teme a esa frase. Y ponerse a hablar de derechos humanos o escuchar a alguien hablando de los derechos humanos puede traer problemas. Y buscar ese problema con ellos, en esa frase puede estar implícito incluso hasta perder la vida. Y la gente prefiere, como ya te dije anteriormente, la gente prefiere irse del país y no enfrentar a estos señores. Porque abundar o solamente oír hablar, ponerle asunto a alguien que está hablando de derechos humanos, ser receptivo a ese tema, ya puede traerle a la gente buscar ese problema. Si es joven, estudia en la universidad, va a tener problemas en la universidad. Si trabaja, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas. Y la gente prefiere entonces ignorar el asunto, pensar nada más en cómo llego a fin de mes con lo que gano y cómo sobrevivo y cómo llego vivo a mañana. O a ver cómo me ponen un parol o cómo voy a una balsa o como sea, porque este país ya está que no tiene futuro para la juventud. Y entonces miran alrededor con recelo y sospechan de quién tú eres y por qué tú le estás abordando eso. Es decir, que hay esa paranoia colectiva en nuestra sociedad de que todo el mundo le teme a todo el mundo. Entonces, si un desconocido viene a hablarte de un tema espinoso, de un tema que puede traerte problemas, entonces es preferible, mira, yo no hablo de política, yo en eso no me meto. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.